Power, ahí me contaron. Bueno, listo, entonces comencemos con la clase de hoy. Espero que hayan tenido lindas vacaciones, que hayan podido descansar, y si tenían alguna materia para rendir, espero que les haya ido bien. Bueno, el tema de hoy, creo que así hemos quedado, que hoy nos tocaba el tema de aborto y obviamente lo que es amenaza de aborto, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, una de las causas de las hemorragias era el aborto, ¿sí? Como causal de hemorragia, ya sea obviamente en el primer trimestre. ¿Por qué? Porque primero, antes de eso, tenemos que definir qué es el aborto, y decíamos que era la interrupción del embarazo antes de que el feto tenga viabilidad, que estamos hablando entonces a un feto, la pérdida de un fetito antes de las 22 semanas de edad gestacional. Hay algunos que plantean otros parámetros, la Organización Mundial de la Salud plantea otros parámetros como peso menor a 500 y una longitud cefalocaudal menor a 25, o sea, desde la cabecita hasta los pies tiene que ser menor de 25 o con un peso menor de 500 para considerarlo que estamos hablando de un aborto, porque muchas veces tenemos mamás que, como habíamos visto cuando planteamos el tema de el control prenatal, que había mamás que muchas veces no se controlan o no tienen en claro cuál es la fecha de su última menstruación porque han tenido un chiquito anteriormente y nunca se restituyó los ciclos menstruales. Entonces las mamás muchas veces no tienen ni idea cuántas semanas están o no tienen ni idea cuándo fue su última menstruación, por cuánto han tenido un hijo, o muchas veces tienen los ciclos menstruales muy irregulares, entonces no se puede calcular por las semanas de amenorrea, pero sí, acá la Organización Mundial de la Salud plantea dos parámetros más, que es el peso y que es la longitud, o como nosotros lo llamamos para los adultos, la talla. Si es menor de 12 semanas, denominamos que sería un aborto precoz, y si hablamos desde la semana 3 en realidad hasta la 22, estamos hablando de un aborto tardío. ¿Sí? Me voy fijando en el WhatsApp para ver si me van diciendo algo. Listo. La amenaza de aborto, entonces, ¿cómo vamos a considerar cuáles van a ser nuestros parámetros para hablar de que estamos ante la amenaza de ese aborto que acabamos de definir? Entonces, esa amenaza de aborto se caracteriza obviamente por el sangrado en pequeña cantidad o moderada cantidad. Los dolores son de tipo cólicos y son muy intensos. La diferencia una de las grandes diferencias entre el aborto y la amenaza de aborto, generalmente lo que tenemos muy en cuenta es si el orificio cervical interno está abierto o está cerrado. Cuando hablamos de amenaza de aborto, estamos hablando que ese orificio interno está cerrado. Cuando ya estamos hablando de aborto en curso o aborto inevitable, estamos hablando de que ese orificio cervical interno está abierto. ¿Sí? El volumen o, digamos, volumen uterino es compatible con esa edad gestacional que estamos hablando y no hay signos de infección. O por ahí cuando tenemos una prueba inmunológica positiva, ¿sí? De las hormonas del embarazo. La ecografía, sí, se puede a través de la ecografía, digamos, en el caso de la emergencia, obviamente que no vamos a tener ese estudio para tenerlo en cuenta, pero sí se puede encontrar un área de un desprendimiento ovular, ¿sí? Por eso estamos hablando entre una amenaza de aborto, entre el aborto inevitable, ya ese desprendimiento puede ser masivo, por eso es que también no hay, en el aborto ya sí o sí las hemorragias son moderadas a intensas y hay un desprendimiento completo
de lo que es la placenta, ¿sí? La amenaza de aborto, obviamente, puede pasarles que tengan ustedes en alguna emergencia que tratar o ver o hacer la distinción entre una amenaza de aborto y un aborto, pero bueno, lo que se pide es el reposo, se utilizan analgésicos si hay dolor, se ponen goteos si está con mucha hemorragia, se ponen goteo con mucapín, o sea, como un antiespasmódico, justamente porque decíamos que los dolores son tipo cólicos, ¿sí? Obviamente evitar las relaciones sexuales y, bueno, plantear el control prenatal y fijarse si no hay signos de otra complicación como fiebre, dolor localizado, pérdidas con fetidez, que eso sí están hablando de a lo mejor un aborto inevitable, un aborto infectado, ¿sí? Vamos hasta ahí. Bueno, vamos hasta ahí. Sigamos. Bueno, hay diferentes tipos de evolución o etapas del aborto que podríamos decir. Entonces, acá, de todas maneras, yo le voy a mandar a la bibliografía, porque hay uno del Ministerio de Nación que habla exclusivamente de todo lo que es la parte de aborto, ¿sí? Obviamente de un poco más integral, desde la área psicofísica, mental, social. Bueno, la parte clínica es la que a nosotros nos interesa en este momento, ¿sí? Entonces, los estadios, primero vamos a comenzar con una amenaza de aborto. Antes de llegar al aborto siempre va a haber una amenaza de aborto. Entonces, las características, acá está muy lindo el cuadrito, por eso lo he copiado. Habla de un retraso menstrual, una amenorrea. Obviamente tiene que haber un test de embarazo positivo. El sangrado es pequeña cantidad, el dolor es tipo cólico, ¿sí? O en el hipogastrio. No hay modificaciones porque hablábamos de que tiene que estar el orificio cervical interno cerrado. Bueno, obviamente que la altura uterina tiene que ser compatible con la menorrea y en la ecografía tiene que hablar de una vitalidad fetal positiva, ¿sí? Porque muchas veces son abortos retenidos o que no podemos considerar una amenaza de aborto porque ya el fetito no tiene latidos, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de que la mamá sabe que está embarazada, se ha hecho los controles, se ha hecho una ecografía precoz y, bueno, está sabiendo que está embarazada. Pero bueno, nos puede pasar de que esa mamá no sepa que está embarazada, pero sí vamos a saber, preguntando, indagando con respecto a la edad gestacional o los retrasos, ¿sí? O suponer que tú estás embarazada y que esos dolores provienen no a lo mejor de un cólico biliar, sino realmente de un cólico proveniente de una amenaza de aborto. ¿Cuál sería la diferencia del aborto inevitable con el aborto, con la amenaza de aborto? Más que nada es la pérdida, la hemorragia que ya no es moderada o leve, sino que es una hemorragia abundante. Hay una rotura de membranas con pérdida de líquido amniótico. O sea, se ve en la pérdida que hay mucha cantidad de sangre, que hay pérdida de líquido, ¿sí? Ustedes saben las características del líquido amniótico, supongo que ya lo vieron con el profe Caiguará, y esas pérdidas del líquido amniótico tienen un olor característico que uno lo asemeja o lo compara con lo que es el olor de la lavandina, ¿sí? Entonces vemos en la pérdida, vemos en el pañito o en la toallita que tiene la mamá de que es una pérdida, obviamente que no vamos a ver una pérdida de líquido, viene mezclado con la hemorragia, digamos, pero tiene ese olor característico, se ve que está mezclado con la sangre un poco más oscura, ¿sí? Vemos como una pérdida tipo rosada, que tiene un olor característico y uno ve que hay
pérdida de líquido. Entonces se puede oler y constatar que realmente tiene ese olor a lavandina, ¿sí? Cuando estamos hablando de un aborto en evolución, quiere decir que ya no hay ninguna, o lo que antes se hablaba del aborto inevitable, bueno, ahora se hace un poco la distinción entre el inevitable y el aborto en evolución, que más o menos estamos en la misma, ¿sí? La única diferencia es que el dolor ya es progresivo, con una intensidad y una frecuencia determinada, compatible con lo que nosotros podríamos decir o lo que podíamos hablar que es el trabajo de parto, porque para eliminar ese feto que hablábamos que hasta 22 semanas consideramos que es un aborto, es un fetito de un tamaño importante. Entonces ese útero, para poder evacuarlo en forma natural, tiene que tener contracciones, tiene que tener modificaciones cervicales compatibles con un trabajo parto. Entonces, cuando estamos hablando de ese aborto que ya está en evolución y que está en proceso de expulsión inminente, sí, estamos hablando de que la mamá tiene contracciones y que está obviamente dilatando el cuello porque por ahí va a salir ese bebé. Entonces hay modificaciones cervicales tanto en el borramiento como en la dilatación. Y cuando estamos hablando del aborto completo, es que esa mamá ya hizo ese trabajo de parto, ya expulsó ese feto y esa expulsión es completa, ¿sí? Puede pasar que la mamá expulse ese fetito, pero las membranas no se expulsen del todo. Entonces ahí vamos a hablar de lo que es un aborto incompleto, ¿sí? Cuando es completo es que la mamá ha eliminado ese bebé, ese feto, con todas las membranas, ¿sí? Compatible con la bolsa amniótica y con la placenta, ¿sí? Entonces todo se ha eliminado de la cavidad uterina, pero cuando hay algo que se ha retenido, estamos hablando que hay un aborto incompleto, o sea, se ha quedado o restos ovulares o restos placentarios, ¿sí? Es muy raro que queden restos del feto, porque bueno, si no ha sido un aborto provocado, digamos, se tiene que expulsar todo completo. Lo que generalmente quedan es los restos ovulares, ¿sí? Entonces eso se tiene que hacer la expulsión o la extracción, digamos, a través de muchas veces el raspado uterino, ¿sí? O si es poco, algunas veces ocupan lo que otras técnicas, digamos, pero generalmente se hace a través del raspado, que eso va a nivel en el quirófano, bajo anestesia, para evitar que la paciente tenga dolor y que sea, digamos, un procedimiento lo más inocuo posible y lo más humano posible, digamos. Hace muchos años había mucha disquisición con esto, porque muchas veces los médicos, al ver que si a lo mejor era un aborto incompleto o sospechando que hubo un aborto provocado, muchas veces le hacían los raspados sin anestesia a las mamás, y se imaginan el dolor, porque va una cureta que raspa todo lo que es el endometrio y retira, digamos, esa pequeña capa en la que, bueno, se comienza a desarrollar cuando la mamá está embarazada, cuando hay aumento de las gonadotrofinas, y se va desarrollando. Al perder el bebé, bueno, eso es lo que se descama y lo que se pierde tanto en la menstruación como en el puerperio. Con respecto al aborto retenido o diferido, es lo que hace rato les decía, huevo muerto retenido, o sea que el feto ha muerto y la mamá no tiene signos de trabajo de parto, o sea que se mantiene como si estuviera embarazada, sin contracciones y nada, pero el bebé ya no tiene latidos. El aborto infectado, obviamente, generalmente estos abortos infectados provenían de lo que uno decía el aborto provocado, ¿sí? Había muchas personas que efectuaban esta dilatación, digamos, para que se produzca el aborto. Lo primordial es que
ese cuello uterino se comience a dilatar. ¿Y cómo lo hacían? Lo que estas personas, digamos, que trabajaban, hacían estas cosas, son a través de la colocación de sonda. No sé, ustedes son muy jóvenes, pero hace unos buenos años atrás, lo hacían a través de la colocación de una sonda vesical, que la ponían en el cuello uterino para que a través, digamos, de la presencia de ese objeto extraño comience a dilatar ese cuello y obviamente que expulse el feto. ¿Se imaginan? Una sonda que no estaban esterilizadas, que se reutilizaban o se desinfectaban así nomás, que era utilizada en una, en otra persona, sin los medios de bioseguridad ni nada. Obviamente las pacientes tenían grandes infecciones, que bueno, más adelante lo vamos a ver, y que provocaban, digamos, no solamente una infección a nivel uterino, sino una infección generalizada, ¿sí? Entonces, ya veíamos que esas pérdidas eran hemáticas, muchas veces purulentas, con olor fétidos. Los pacientes tenían o hipertermia o fiebre o hipotermia, ¿sí? Cuando ya estaban muy avanzados, taquicardia obviamente, presión disminuida, hipotensión. O sea, las pacientes venían chocadas, ¿sí? Y con alteraciones del estado general, justamente porque la infección ya se hacía una sepsis, una infección generalizada. Ya no estaba focalizada en lo que es el útero, sino que era una infección a nivel general que provocaba provoca grandes consecuencias a nivel renal, a nivel hepático, ¿sí? Que dentro de un ratito lo vamos a ver. Y el aborto habitual o recurrente es la pérdida de 2 o 3 gestaciones antes de las 22 semanas, que bueno, eso hay que hacer un estudio para ver qué es lo que pasa, si realmente son abortos espontáneos. Seguramente se manda a estudiar cuál es la parte genética. Seguramente hay una parte genética, una parte, primero se estudia la madre, si hay no hay algún problema físico. Muchas veces es el problema del cuello, del cervix, que es incompatible, entonces con el mismo peso del feto que va creciendo, los pierden, ¿sí? Se llama incompatibilidad cervical y se soluciona. Si es esto el motivo, digamos, de las pérdidas, se soluciona a través de un cerclaje. Les hacen unos puntitos, digamos, en el cuello, y queda ahí hasta el momento del parto. Esto no quiere decir que no se provoque el aborto igual, porque muchas veces si no hacen reposo, igual el cuello se empieza a dilatar y comienza con las contracciones y todo lo demás. Sí, pero es un remedio para lo mejor que tuvo un parto distóxico anterior y tuvo alguna lesión a nivel cervical, se desgarró y bueno, en el segundo embarazo quedan con esta secuela, digamos, o muchas veces es natural, digamos, o también de orden genético, cuando muchas veces en lo que son las patologías de la trombofilia o a lo mejor alguna otra patología que puede provocar los abortos recurrentes, digamos. Vamos hasta ahí. Vamos hasta ahí, me contestan por el chat, porfi, por el WhatsApp. ¿Tienen preguntas, algo? ¿Estamos bien? ¿Ya les di amenaza de aborto? Acá Camila me está
preguntando cuál es la medicación para la amenaza de aborto. La bucapina es el goteo de un goteo que se pone con 3 ampollas de bucapina en una solución fisiológica, y ese es el goteo, digamos, como el primer tratamiento como para acercarla a un centro de mayor complejidad cuando estamos hablando de un aborto, de una amenaza de aborto, ¿sí? Continuamos. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Bueno, sigo entonces. Bueno, como hablábamos de que el aborto puede provocar una hemorragia, digamos, el aborto, una de las características de la hemorragia, también podemos llegar a lo que es el shock. Toda mujer que puso un aborto, digamos que tiene una probabilidad de llegar a un shock, que es lo que nosotros no queremos. Si tenemos una paciente que está con una hemorragia, ya sea por una hemorragia por causa aborto u otras patologías, siempre hemos hablado de colocar una vía, ¿sí? Más aún si presenta lesiones que son detectadas y tratadas al inicio, ¿sí? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es evitar ese shock, que ese shock puede ser hipovolémico o el shock séptico. Hipovolémico porque la paciente está con una hemorragia masiva y se hipotensa y tiene un shock. O séptico porque la paciente está infectada y está con una sepsis, ¿sí? Ya vamos a ver que un poquito cuando hablamos del aborto infectado, dijimos que esa paciente iba a estar hipotensa, que iba a estar hipotérmica primero o hipertérmica o con fiebre. Generalmente cuando comienza esa sepsis, primero va a comenzar con el aumento de la temperatura, febrícula, fiebre, y después cuando ya está muy avanzado esa sepsis, ya hace todo lo contrario, mecanismo compensatorio, y la paciente está hipotérmica, ¿sí? A nivel cutáneo, está fría, sudorosa, letárgica la paciente, ¿sí? Temblorosa, ¿sí? Cuando ya está en el último tardío, está temblorosa. Obviamente a nivel periférico va a haber una vasoconstricción y va a ser muy, pero muy difícil la canalización. Por eso es importante que apenas ustedes tengan contacto con la paciente, pueden hacer un diagnóstico, digamos, primario, digamos, acertado, como para saber si tienen que poner una vía o no, y antes que la paciente se choque. Pero bueno, muchas veces cuando consultan, o antes cuando pasaba que consultaban o iban a los hospitales, porque bueno, el sistema de ambulancia no era como el que nosotros tenemos en este momento. Si no teníamos las ambulancias dependían de los hospitales o en los puestos de salud. Algunas veces estaban las ambulancias que no todos tenían, hasta que venía la ambulancia, finalmente era la persona la que tenía que asistir al hospital, y cuando llegaba la paciente realmente estaba en terribles, pero terribles condiciones, digamos, y muchas veces no era muy difícil la canalización. Por eso se acuerda que habíamos hablado en algún momento de esa canalización del sistema venoso profundo para sacar, poder colocarle una vía, o bueno, a nivel de yugular, digamos, ¿sí? Pero eso, bueno, hay que trabajarlo con el tiempo, con la praxis, ¿sí? Por eso son tan importantes las prácticas, digamos. Pero bueno, ahí estuve viendo en el grupo de que posiblemente están trabajando para que tengan sus prácticas, así que fantástico, aprovechen las prácticas, pero vayan estudiando, ¿sí? Es muy importante que cuando uno hace las prácticas tenga el conocimiento teórico para poder sacar un mejor provecho de las prácticas, ¿sí? Porque muchas veces pasa de que si yo voy, no tengo la parte teórica, medio que la práctica, estoy adivinando qué es lo que está pasando. En cambio, si yo tengo conocimiento, entonces, a ver, esta paciente tuvo un aborto, me fijo, o está teniendo un aborto, me fijo, esto es lo que me explica
diagnosticaron, la paciente está así, está de esta manera o de la otra, entonces me sirve un montón para poder verificar la teoría con la práctica o con la paciente que está, la estoy observando, o es mi paciente. Bueno, cuando estamos ante una hemorragia o un estado de shock con por una amenaza de aborto, el estado inicial de la paciente, ¿qué va a ser? Una paciente que está ansiosa, inquieta, que está taquicárdica, ¿sí? Que tiene una frecuencia mayor o una frecuencia de 110 latidos por minuto, que va a tener una respiración rápida y superficial, obviamente, vamos a tener una palidez a nivel generalizado en la piel, en la parte interna de los ojos, obviamente, porque están con la hemorragia, ¿sí? Las palmas de las manos, la punta de los dedos, vamos a poder observar palidez, obviamente una hipotensión marcada, ¿sí? Piel fría, sudorosa, y eso todo van a ser los signos que vamos a recordar para saber si la paciente está en un estado de shock, que en realidad no es solamente para el aborto, sino que estos son signos y síntomas que caracterizan cualquier shock, o sea, cualquier paciente, no solamente la embarazada que está entrando a un shock, sino cualquier otro paciente. Son signos comunes, digamos, a cualquier paciente que está entrando en un shock, ya sea por una hemorragia o por un paciente shock, por un shock séptico. Más adelante vamos a poder observar confusión o pérdida de la conciencia, ya el pulso débil y acelerado, la respiración más superficial y acelerada, la palidez bien marcada, ya no solamente en las palmas de las manos, sino también a nivel general, una hipotensión grave que muchas veces es inaudible cuando le ponemos el tensiómetro y le queremos controlar la presión, lamentablemente no podemos escuchar. Muchas veces cuando nos pasa esto que decimos no escucho, quiero saber cuánto tiene o saber si realmente la paciente tiene un poco de presión, porque muchas veces no la tiene. Por ahí trabajar o tratar de ocultar o de palpar, mejor dicho, lo que son los latidos pulsátiles para ver si a lo mejor escuchar, a lo mejor poder palpar un latido, ¿sí? Edema pulmonar y, bueno, obviamente una oliguria. ¿Cuál va a ser el tratamiento prehospitalario que vamos a hacer? Obviamente, administrar oxígeno con una máscara, ¿sí? Como les decía, el tema del oxígeno es una situación especial, digamos, no a todas las pacientes les vamos a poner oxígeno, porque obviamente siempre les recalco yo que el tema del oxígeno es un medicamento, entonces tenemos que proceder con cautela, pero cuando estamos con hemorragias, sabemos que quién es el transportador del oxígeno son las células, los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos están dentro de la sangre. Si la paciente perdió sangre, obviamente va a tener menos glóbulos rojos, menos capacidad de oxigenación. Por eso es tan importante la administración de oxígeno dentro de lo que son las hemorragias, cualquier hemorragia, ¿sí? Realización de expansión con cristaloides. En este caso de las pacientes con aborto, se hablaba de que era importante iniciar una antibiótico terapia. En este caso, hace unos años atrás, planteaban desde el Hospital Sardá de que ellos habían protocolizado el tema de la antibiótico terapia, porque a lo mejor en este caso que yo les decía, los abortos provocados, que pasaba muchas veces, no solamente acá en la parte de Jujuy, sino también en todos los puntos del país, había pacientes muchas pacientes que
efectuaban estos abortos que yo les comentaba, ya sea por una partera o por una matrona que les decían antes, o muchas veces los mismos pacientes se metían una aguja de tejer, el famoso tallo de perejil, el famoso tallo de apio, ¿sí? Y cosas inauditas que uno en este momento puede decir cómo puede haber pasado esto, pero pasaba, ¿sí? Entonces, en el SARDA habían aplicado en un protocolo la administración de algún antibiótico, porque generalmente antes primero iban al puesto de salud y luego iban al hospital, como les decía que no había mucho el tema de las ambulancias, entonces ante el primer contacto con la paciente era obviamente la administración de oxígeno, colocar una vía y colocar un antibiótico, ¿sí? El antibiótico que tengamos, porque muchas veces decimos, bueno, cefalexina, pero no teníamos cefalexina, bueno, ampicilina, y si no tengo ampicilina, la que tenga, ¿sí? En los puestos de salud sabemos que hoy en día, más allá de que estamos en el siglo XXI, hoy en día igual el tema de la antibiótico-terapia es muy difícil de conseguir en que vamos a un puesto de salud que tengamos, digamos, medicamentos, ¿sí? Pero si estamos seguros, digamos, que esa paciente está con un aborto séptico, ustedes, bueno, tienen la ventaja en este momento de que tienen la posibilidad de consultar a un médico y seguramente les va a indicar la administración de un antibiótico hasta que llegue a un centro de mayor complejidad. Uno dice por ahí son 1 hora, son 2 horas de viaje, pero que hace mucha diferencia la prognosis de esas pacientes, porque muchas veces cuando llega al hospital, si son para hacer abortos sépticos infectados que ya están en estado avanzado, muchas veces el antibiótico le puede salvar la vida. Por eso es que se había agregado este tema de la antibiótico-terapia. ¿Sí? Bueno, con evaluar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Evaluar la estabilidad de la presión arterial, si mejora el color, aumento de la eliminación. Bueno, esto obviamente si le estamos poniendo cristaloides seguramente va a mejorar esa oliguria, y una de las complicaciones más grandes de lo que son los abortos sépticos es el tema de la falla renal. Hay muchos pacientes que terminan en diálisis, por eso al poner un expansor, ¿qué es lo que va a pasar? Que va a aumentar el volumen y esos riñones van a comenzar un poco, se les fuerza, digamos, y comienzan a trabajar mejor, ¿sí? Vamos hasta ahí. Bueno, esto yo se los puse, aunque no es un tratamiento prehospitalario, pero para lo que sepan que, bueno, el tema de los glóbulos rojos, cuáles son los valores que uno plantea, digamos, para el tema de las transfusiones. Hablamos de una hemoglobina de 7 gramos por decilitro y el hematocrito de 19. Y en realidad hay muchas, estamos viendo dentro de los hospitales que a pesar de que estos valores uno dice, ¿cómo va a tener 19 de hematocrito? Los pacientes muchas veces sin hemorragia tienen 19 de hematocrito, ¿sí? Se nota mucho en el estado físico de las pacientes, el estado de desnutrición que tiene la población. Hay muchas pacientes, el 80% de las pacientes son anémicas. En pacientes embarazadas, perdón, hago la corrección, pacientes embarazadas que están, que son anémicas, ¿sí? Así que se imaginan con la pérdida normal que tienen al hacer el parto, más anémicas quedan, ¿sí? De todas maneras, estos son valores como para tenerlos en cuenta y para que los manejen y los tengan como referencia, ¿sí? Lo mismo que el tema de las plaquetas, un valor menor de 20.000 milímetros, como considerarlo como también importante el tema de la coagulación, ¿sí? Tenemos preguntitas. Mariana Ayala.
Bueno, acá está lo que hace rato me preguntaban qué era el tratamiento. Bueno, lo que hablamos era del tratamiento con el aborto incompleto. Acá sería si estamos ante un aborto y en ese aborto tenemos una hemorragia severa, bueno, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas? Un poco como que ya las sabemos, que es la pérdida de sangre. Esa sangre tiene que ser mutilante, puede ser con coágulos o sin coágulos, obviamente la palidez marcada de la paciente, las mareos, la hipotensión, la taquicardia, la taquipnea, ¿sí? ¿Qué es el tratamiento que se utiliza generalmente? Bueno, se los doy, obviamente, ya saben que esta cuestión de la administración del medicamento es bastante vidriosa y que tenemos que tener muy presentes, digamos, cuáles son las acciones terapéuticas de los medicamentos, cuáles son las posibles acciones colaterales, y administrar en casos, o sea, sin orden médica, en casos muy especiales, digamos, ¿sí? Cuando está en peligro la vida de la paciente. Si estamos ante una hemorragia severa, obviamente que podemos poner un goteo con oxitóxicos, porque eso me va a ayudar que haga su acción terapéutica, que es la contracción, o sea, ayuda a la contracción uterina y va a disminuir la pérdida. Entonces, uno de los medicamentos más usados, que es capaz que seguramente ustedes lo van a tener en la ambulancia, es la oxitocina, que vamos a poner una dosis inicial de 10 unidades, hay ampollitas de 5 y hay ampollitas de 10 unidades en bolos, pero en bolo lento, ¿sí? No es que voy a utilizar en forma rápida, digamos, administración, porque lo que puede producir es el aumento de la presión, ¿sí? Entonces esas 10 unidades van a estar diluidas y la voy a administrar lentamente, o la voy a poner en goteo. En ese goteo puedo poner 20 a 40 unidades, acá dice 1000, pero en realidad así decía la bibliografía, pero en realidad no tenemos sueros de 1000, existe, pero no utilizamos nosotros. Entonces generalmente se ponen 2 o 4 ampollas de oxitocina y se pone en un goteo más o menos libre, no extremadamente rápido, como un goteo a chorro abierto. ¿Por qué? Porque, como les decía, puede producir el aumento de la presión, más que nada, muchas veces la vasofortina también, pero eso lo ponemos cuando se ha producido el parto, ¿sí? Pero la oxitocina también hay que tenerla muy en cuenta su administración. Pero eso sería el medicamento a priori de primera elección. Digamos, tengo una paciente con hemorragia, con un aborto a lo mejor incompleto, un aborto en curso. Lo que pasa es que si es un aborto en curso, no le puedo administrar, le puedo poner oxitocina, que va a producir las contracciones, ¿sí? Va a aumentar las contracciones, pero se entiende que si está con un aborto incompleto, va a comenzar con esa hemorragia, ¿sí? La metergonovina, que también se utiliza, una ampolla que cada ampollita tiene 0.2 miligramos, ¿sí? Esta ampollita no se puede poner a nivel endovenoso, siempre se tiene que administrar a nivel intramuscular, ¿sí? Por ahí se puede poner endovenoso, pero hay que tener muy, muy en cuenta, porque puede producir también el aumento de la presión y es medio riesgoso, y eso se coloca cuando realmente estamos seguros que ha expulsado el feto, digamos. Pero si nosotros no estamos seguros que expulsó el feto, no podemos administrar este medicamento, ¿sí? Entonces, por eso yo les decía, lo de primera elección es realmente la oxitocina, ¿sí? Si yo he visto que la mamá está todavía ante una hemorragia y estoy seguro que se ha expulsado el feto, bueno, sí puedo llegar a administrar.
pero si yo no estoy seguro, porque a lo mejor la paciente o era un embarazo muy chiquitito y por ahí dice, bueno, elimina muchos coágulos y no sabemos si en esos coágulos está el fetito, bueno, estamos dudando, entonces no podemos administrar la ergonovina, ¿sí? La oxitocina, ¿sí? La que carbetocina, eso es cuando también es un medicamento muy bueno que se utiliza en las hemorragias, en las grandes hemorragias, es un medicamento que tiene una acción muy buena en cuanto a las contracciones y rápidamente estabiliza a la paciente, estabiliza esa hemorragia, ¿sí? Pero seguramente no creo que lo tengan dentro de la ambulancia. Pero bueno, si la tienen y saben que eliminó el feto, sí se puede administrar una ampolla endovenosa lenta o directamente en el goteo, a lo mejor no a los 500 mililitros, sino a lo mejor un poco menos, o administrarla en forma lenta si estoy con una paciente que está con una gran hemorragia, ¿sí? El misoprostol generalmente acá en Jujuy no se lo ocupa, pero como está en la bibliografía, la puse ahí como para que la tengan un poco presente, que también tiene esta acción. Vamos hasta ahí. Siento que sí. Mariana Núñez, no sé si ya pudo entrar. ¿Pudo entrar? Núñez. No me contesta. Bueno, sigamos un poquito más. Bueno, la diferencia entre lo que sería un aborto simple, que es el aborto incompleto, lo que nosotros decimos, el aborto infectado, puede ser simple o séptico, ¿sí? Cuando hablamos más que nada del aborto séptico, estamos hablando de lo que un poquito hace rato ya les había comentado, que era el aumento de la temperatura en la primera etapa, mayor, obviamente, cuando hablamos de fiebre, estamos hablando de mayor a 35,5, con escalofríos, con sudor, con malestar general, con astenia, con mialgias, ¿sí? Esa pérdida, esa metrorragia va a ser fétida, ¿sí? Ya no va a ser una metrorragia de sangre rutilante como veíamos en hemorragia, sino ya estamos hablando, cuando estamos hablando de esta etapa, seguramente la mamá ya eliminó el feto y esa pérdida es muchas veces amarronada, oscura o hasta purulenta, ¿sí? Hay dolores abdominales muy fuertes, tipo cólico, ¿sí? El dolor es a nivel abdominal y pélvico, ¿sí? Uno no puede ni tocarle el útero o el abdomen como para ver la altura uterina, para tratar de medir, o porque muchas veces pasaba antes de que, bueno, uno les preguntaba, ¿estás embarazada? O te hiciste algo para saber, porque no teníamos tanta tecnología como tenemos ahora, a lo mejor de poder hacer una ecografía, bueno, en prehospitalario obviamente que no lo van a tener, pero a lo mejor en otro lugar, ahora ante el puesto de salud muchas veces tienen ecografía, pero bueno, o en las guardias, en todas las guardias siempre hay un ecógrafo. Sí, esa paciente va a estar con taquicardia y con taquipnea. Bueno, el simple se considera aborto infectado simple cuando la infección está circunscrita en la cavidad uterina, o sea que todavía no hizo una sepsis, tiene obviamente sí una endometritis, por eso es un aborto infectado, ¿sí? Porque hay una infección a nivel del endometrio, y pero se ha focalizado en el útero y no hay más traspaso, digamos, a otro órgano abdominal, ¿sí? O a nivel generalizado, ¿sí? Y se encuentra bloqueada en el hemiabdomen inferior sin compromiso general, o sea, está en el útero. Cuando hablamos de un aborto séptico generalizado, ¿sí? Estamos hablando, o infectado, estamos hablando
que esa infección ya no está dentro del útero, sino también se ha evolucionado, se ha expandido a nivel de los anexos, y de esos anexos se ha comenzado a expandir también por extensión o por, digamos, lugar de ubicación, con los órganos que son los órganos vecinos, ¿sí? Entonces, por eso, como son los abortos generalizados, ya hay un compromiso a nivel renal, a nivel intestinal, a nivel hepático, ¿sí? Las pacientes se ponen amarilla, es lo que nosotros decimos el síndrome de Mondor, que creo que no vamos a llegar a hoy porque es un tema bien largo y se los quiero explicar bien, pero es todo una patología, las pacientes terminan en terapia, intubadas, a lo mejor tienen pérdida de la capacidad funcional renal y terminan en diálisis, en hemodiálisis. Bueno, son infecciones polimicrobianas provocadas generalmente por lo que son las bacterias que se encuentran en forma normal en la flora vaginal, intestinal, o lo que son lo que nosotros denominamos las bacterias oportunistas. Pero, digamos, al haber una cercanía, digamos, de esta zona, digamos, intestinal o vaginal, automáticamente al haber estos abortos, comienza esas grandes infecciones que luego se producen en directamente sepsis. El aborto incompleto, que un poquito ya lo habíamos visto, que estamos hablando, el aborto incompleto generalmente se da entre los abortos que habíamos hablado, que eran precoces, que era entre la semana 8 y la 10. Es muy raro que haya un aborto incompleto en embarazos o gestaciones un poquito más grandes, ¿sí? Generalmente se da en los embarazos bien chiquititos, porque bueno, es más difícil, digamos, es muy chiquito y por ahí siempre hay alguna retención de alguna membrana o algún ovulito de la placenta, ¿sí? Con diloma. El dolor y las pérdidas hemáticas, esa después de la expulsión, obviamente del feto. El óvulo puede estar abierto o cerrado. ¿Por qué? Porque como son muy, muy pequeños, digamos, los embarazos, por ahí no está completamente abierto, entonces se expulsa y se cierra de forma automática. Dice, en la ecografía se observa la cavidad vacía con imagen sugestiva de coágulos, y eso cuando ya llega al hospital se puede hacer una ecografía, ¿sí? En este caso se observa y se evitan obviamente las infecciones, y en caso de que continúe el sangrado o que haya, en este caso, como veíamos recién, a través de una ecografía que podemos ver que hay imágenes compatibles con coágulos o con restos ovulares, se procede al AMEU, que es la aspiración manual, o el legrado, que se caracteriza por las siglas RUT, que es raspado uterino, ¿sí? Obviamente que se hace todos estos procedimientos a nivel bajo anestesia. ¿Saben qué es o tienen idea qué es un AMEU, o les interesa que les explique? Yo no sé, profe, yo quisiera que sí, que se me explique. Sí, profe, por favor. Bueno, el aborto incompleto, que más acá, bueno, los dolores, que esto ya lo vimos, todo esto ya lo vimos. Nos tocaría el síndrome de Mondor, pero me gustaría
tocar en la próxima clase para que lo veamos no tan superficial, sino que lo trabajemos bien y se saquen las dudas, más que, bueno, ahora estamos medio semi-incomunicados, no quiero seguir avanzando en el tema. ¿Han tenido dudas? Uy, ¿dónde está mi cámara? No la veo. Perfecto, es que me mudé, tengo todo desconectado. Perdón. Vamos hasta ahí, ¿lo quieren que los dejemos ahí? El lunes, no, el lunes no tenemos clase, el martes terminamos con este tema. Les paso la bibliografía por el WhatsApp, ¿les parece? Bueno, profe. Ahora les paso la bibliografía, que yo les decía que es un compendio del Ministerio de Salud, así como hemos visto todo el resto de las hemorragias. ¿Se acuerdan que les pasé todo lo que era? Sí, ahora les paso todo el tema de hemorragias, también se los pasé, sí, que era del Ministerio de Salud. Ahora les paso el de que habla de todo aborto. Por supuesto que está bueno porque es un libro, pero nosotros nos vamos a centrar en la parte, digamos, médica, ¿sí? Porque ahí habla también de lo que es el tratamiento, digamos, psicológico, el apoyo a la paciente cuando tiene un aborto, etcétera, porque no siempre todos son provocados, hay mamás que quieren tener bebé y bueno, muchas veces, o a lo mejor ha sido producto de una violación, todo. Entonces este compendio habla un poco de del acompañamiento a la mamá, ¿sí? Ahora se los paso, les pido por favor de que llenen el formulario, bueno, les paso el Power hasta donde di la clase, ¿sí? Porque el otro lo quiero agregar algunas cositas, ¿sí? El tema de la asistencia, por favor, entren en el link y pongan ahí, porque como les digo, recién me mudé y tengo todo embolsado, así que no encontraba la asistencia de ustedes, el papelito que tengo ahí con toda la asistencia, así que les pido que hoy llenen la asistencia por fin, y yo ya enseguida les paso todo para que vayan leyendo el fin de semana, bueno, hasta la semana que viene que nos vemos de nuevo, ¿sí? Bueno, profe. Listo, profe. No los escucho, pero creo que me está saludando. Me va a ir ya voy a solucionar el tema Así que bueno, los despido, que tengan un lindo día y nos vemos la semana que viene. Por el WhatsApp paso todo, ¿sí? Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe.